Un saludo cordial para cada uno de ustedes y ánimo para poder realizar sus tareas y terminen de ver esta presentación para poder eh, realizar bien sus tareas en la casa. Ahí sí que ánimo y un saludo cordial para todos. Entonces vamos a iniciar con esta presentación. Estamos acá en primera parte, ciencias naturales. Esta es una primera pregunta que tienen que responder con sus propias palabras. Tenemos el tema, lo que es acerca de las células. Acá está lo que es división celular. Tenemos acá lo que es estos dos procesos. Está lo que es el mitosis y meiosis. Dice la mitosis es un proceso de división celular mediante el cual una célula da origen a dos nuevas células. Entonces acá tenemos lo que es esto, es decir, de una célula se derivan dos células más. Esto es lo que dice acá. Ambas son idénticas a la célula de la cual proviene, es decir, son similares, son iguales. Cada una de estas dos células es capaz de dividirse en otras dos para obtener cuatro células, es decir, a través de la mitosis, pues gracias a este proceso, a este componente, pues se multiplican miles y miles de células para el buen desarrollo de nuestro cuerpo. Tenemos lo que es meiosis. La meiosis es un proceso de división celular de forma cuatro células hijas. Acá es un poco diferente, ¿verdad? De una célula pues se derivan ya cuatro células, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula madre, es decir, no es completamente idénticas. En la meiosis, la formación de las células se llaman gametos. Entonces tenemos esta. Lo pueden copiar de forma resumida esta presentación en su cuaderno. Tenemos esto como actividad, dice en las hojas de trabajo entregado a cada uno de ustedes. Ahí vienen algunas preguntas. Tenemos lo que es pregunta número 1. Dice, establecemos similitudes y diferencias entre los procesos de la división celular, mitosis y meiosis. Entonces acá hay una gran diferencia para ir diferenciando, viendo las similitudes o diferencias de estas, lo que es mitosis y meiosis. Dice, tiene un lugar en, y acá viene donde se puede ubicar todas las células del cuerpo. Células progenitoras de los gamentos en los órganos reproductores. Bueno, tenemos esto, dice, el número de células obtenidas por cada célula madre, es decir, se obtiene ciertas células hijas, otras células derivadas de una célula original, de una célula madre, es decir, por ejemplo, tenemos mitosis, se derivan dos células hijas, dos células idénticas. Tenemos lo que es meiosis, se derivan, no es solo dos, sino que es cuatro células. Esa es la similitud, esas son las diferencias que hay. Cuatro células. ¿Qué similitudes hay? Pues acá son células hijas, pero con la diferencia de que acá son idénticas y acá no son, prácticamente no son idénticas como la original o la madre. Entonces acá pues ya solo contiene ciertos elementos nada más. Tenemos lo que es esto, diploide, dice el número de cromosomas de la célula madre, 2N, y acá diploide 2 igual, tiene las mismas, igual en esta, dice función, crecimiento, renovación de células y tejido, mantenimiento de la vida del individuo, es decir, acá da lo que es un crecimiento, una renovación, es decir, las células madres, pues si cantidad de células que se mueren, pues ahí ya van renovando con células nuevas, con células hijas.
dan mantenimiento a lo que es la vida. Es cuando no hacemos una herida, pues prácticamente estas células que se pierden se van recuperándose de otras células hijas. Dice en lo que es meiosis, continuidad de la especie, aumentando de variedad genética. Entonces aquí ya da continuidad a lo que es este proceso. Dice división celular, 1 y acá 2. Entonces dice combinación genética. Acá es donde contiene más información genética, lo que es meiosis. Entonces, esta es como un ejemplo de una tabla para poder responder esta pregunta número 1. Pregunta número 2. Dice, explicamos en el cuaderno en qué momento de la vida de un ser humano ocurre la mitosis y la meiosis. Dice, en este sentido, dice, inicia su vida con una célula huevo o cigoto, es decir, a través de la fecundación desde este punto, pues ahí empieza ya ese momento de la vida del ser humano. Número 3, escribamos 2 ejemplos concretos de donde se dé el proceso de división celular. Entonces acá lo tienen que explicar 2 ejemplos. Dice la división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicia, se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. Entonces, acá, pues a través de una célula madre, pues ya nace o se derivan otras células hijas. Por ejemplo, lo que es en mitosis, aquí se derivan 2, en la meiosis se derivan 4. Como ejemplo. Dice, escribo 5 ejemplos de organismos pluricelulares. Entonces, acá en esta parte, pues tenemos organismos pluricelulares. ¿Qué significa? Pluricelulares significa de que varias células. Tenemos lo que es, por ejemplo, un caballo, una tortuga, pájaro o una planta, tiene varias células. Y luego tenemos lo que es esto de lo que es los organismos unicelulares, que contiene una sola célula. Por ejemplo, las bacterias, los protozoos, los algas, hongos, amebas, o puede ser lombrices, y todo esto son unicelulares, son organismos muy pequeños, que solo a través de microscopio se puede visualizar estos organismos que tienen una sola célula. Ahora vamos en ciencias sociales. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cómo vivir plenamente la interculturalidad en Guatemala? Bueno, ¿qué es una interculturalidad? Donde se enlaza, donde se convive, donde hay armonía, es decir, donde hay integración cultural en nuestro país, pues ahí se puede vivir esa plenitud, ese mosaico cultural en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, esta imagen, eso implica como una integración de culturas, de varias culturas. ¿Ya? Entonces, sabemos de que nuestro país cuentan con cuatro pueblos culturales. Está Maya, Xinca, Garífuna y Ladinos. Entonces, es muy importante lo que es esto. ¿Qué es un acuerdo? Bueno, eso hace más referencia a lo que es lo cultural, acuerdos de la cultura, acuerdos culturales. En términos generales, acuerdo es como un convenio, como un trato, como un pacto, una alianza, un tratado, un arreglo, una conformidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un acuerdo. Entonces, acá básicamente se refiere a lo que es los acuerdos culturales en nuestro país, como les decía.
cuando hay comunicación, cuando hay acuerdos, cuando hay diálogo, pues se puede convivir en paz, en tranquilidad, en armonía y aprovechar esa riqueza de nuestra cultura, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿por qué es necesario que se tenga acuerdos para una convivencia pacífica? Es muy importante, es muy necesario los acuerdos, el diálogo, ¿verdad? Para que haya convivencia, es decir, podemos convivir con otras culturas sin ningún problema, sin ningún conflicto, sin ninguna confrontación social. Eh, entonces acá pues se puede vivir con paz, ¿ya? Vivir es aceptar la diversidad. También sabemos de que en nuestro país hay una gran diversidad de culturas, entonces es aceptar esa realidad eh, pues solo así se puede lograr lo que es una sociedad en paz, con una convivencia armónica. ¿Qué hacer para fomentar la identidad de mi comunidad? Pues es muy importante en nuestras comunidades, pues tenemos que respetar unos a otros. Sabemos de que hay veces de que en una comunidad puede haber dos, tres culturas, pues se tienen que respetar estas culturas, aceptar como somos, para vivir con tranquilidad, con paz, con libertad, en democracia, ¿ya? Dice la cultura en la identidad comunitaria. Dice la función más importante de la cultura es darle un sentido de identidad a la gente que vive en la comunidad. También contribuye a la formación espiritual, mental y material de cada persona. No hay culturas superiores o inferiores, sino que las culturas todos son, es cierto de que hay diferencias, pero todos merecen respeto, todos merecemos un lugar, ¿verdad? Entonces, ahí sí que este es lo que es, cómo se puede fomentar esto. Los elementos de identidad comunitaria, podría ser sus formas de vida, de trabajo, de sus sistemas de creencias, su gente, su relación con otras comunidades, su territorio, sus recursos naturales, su nombre y su historia, pues cada comunidad tiene su propia historia, tiene su propio recorrido, tiene su propio, eh, sus propias tradiciones, costumbres. Entonces eso hay que aprovechar toda esta riqueza cultural y de respetarla por sí, ¿verdad? ¿Qué grupos étnicos conoce de Guatemala? Pues en nuestro país, como les decía, hay varios grupos mm, eh, o pueblos de nuestra Guatemala, pero también hay grupos étnicos como lo que es Mam, Quiché, Cachiquel, eh, Ixil, Chortí, Itzá, y muchas, son alrededor de 22 étnicos o grupos que hay en nuestro país. Bueno, lo que sigue tienen que leerla y después escribir lo que se les pide. Tenemos esto también, tienen que leerla. Tenemos esto, es la actividad en relación a esto. Dice, identifica y escriba los países que integra Centroamérica. Bueno, acá en esta imagen están los países que integran lo que es Centroamérica: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice. Escribe en tu cuaderno algunas características de identidad cultural de Centroamérica. Bueno, estos son algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, Guatemala, está lo que es Tikal, en Honduras, Copán, en El Salvador, Sumal, que son aspectos muy importantes que solo en estos países particulares pues, se da o se tiene eh, estos aspectos culturales, ¿verdad? 3. Realice un afiche informativo acerca de la identidad de la comunidad donde vive.
Bien, tenemos que entender qué es un afiche informativo para poder hacerlo, esta tarea. Tenemos esto, dice definición, afiche informativo, texto gráfico, es decir, lleva texto, pero también gráficos, lleva o brinde un mensaje, promueve un servicio o un producto, es decir, da como un anuncio o como da a conocer algo, una información, invita a participar en algo o realiza un cambio, es decir, da palabras muy importantes para hacer ciertos cambios o dar un mensaje muy importante. Tenemos esto, por ejemplo, este es un ejemplo, quizás un poco diferente a esta, pero bueno, derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes. Si se dan cuenta, este es muy importante. Ese tiene un título, tiene frases, la identidad es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad. ¿Ya? Entonces, esto es un afiche informativo donde lleva textos, frases, eh, lleva imágenes o gráficos, ¿ya? Incluso como preguntas, así como es. ¿Por qué es importante tomar eh, lo que es un DPI, por ejemplo, o una identidad? Eh, y, por ejemplo, este mensaje también, ¿verdad? Entonces, van a crear uno similar a esto para poder hacer esta tarea. 4. Escribe 5 valores que promueve tu comunidad con relación a la identidad cultural. Muy bien, esta es en relación a lo que es las culturas, puede ser el respeto hacia otras culturas, puede ser también lo que es la identidad cultural, es decir, hay una identificación cultural de un pueblo, la solidaridad, eh, y en fin, hay muchos valores que hace referencia a esto. Entonces van a escribir 5 valores que promueve en tu comunidad con relación a la identidad cultural. Puede ser respeto, solidaridad, armonía, convivencia, integridad. Estos serían los valores muy importantes. Tenemos acá en relación a lo que es tecnología. Van a ver esta imagen y luego eh, van a leer lo que es el siguiente texto y responder las preguntas. Acá hace referencia a lo que es el escritorio de Windows. En el escritorio de Windows, es decir, la pantalla, ya pues se compone de varios elementos. Por ejemplo, lo que es el inicio. En este botón se llama inicio y después salen algunos programas o se despliegue todos los programas que contienen. Barras de tareas son los que están acá. Área de notificación esta. Está al fondo, los iconos. Aquí son iconos como carpetas, todo esto son los iconos. Muy bien, aquí está la explicación. Pueden leer lo que es un escritorio de Windows. Tenemos los iconos que se muestran en el escritorio de Windows permite a distintos programas. Eso es lo que les decía. Bueno, vamos a ver esto. Por ejemplo, acá en esta tenemos lo que es el inicio. Miren, inicio, sale la palabra también acá en inicio. Tenemos lo que es las barras de tareas. Tenemos aquí todo lo que tengo yo acá en barras de tareas. Tenemos acá lo que es el escritorio. Acá tenemos lo que es el escritorio de lo que es el Windows. Acá es un Windows 10. Este es el escritorio. Acá tenemos los iconos. Por ejemplo, este es un icono de cámara. Este es una carpeta. Este es un icono de WhatsApp. Este es un icono de Firefox para navegador. Y varios iconos, ¿verdad? Para que tengan idea. Este es de Zoom. Este es OBS, lo que estoy utilizando ahorita para grabar. Y
y muchas cosas. Bien, vamos a ir pasando esto. Bueno, tenemos esto, dice actividad, respondo en el cuaderno. ¿Qué es un escritorio de Windows? Aquí en pocas palabras, tengo como un ejemplo, es lo que vemos, dice, es lo que vemos cuando la computadora sube o termina de cargarse. Es como esto, es el escritorio. ¿Cuáles son las partes que constituyen un escritorio de Windows? Pues tenemos lo que es el inicio, ya les expliqué, está en esta parte, barras de tarea, tenemos lo que es la bandeja, tenemos Windows Receiver, tenemos los iconos, que son como estos, ¿ves? Son iconos, fondo de escritorio, son esta. ¿Qué es un icono? Un icono es esto, es como un logo que representa cada programa o cada aplicación de, de la computadora. ¿Qué es barra de tareas? Es donde podemos visualizar donde cuando está abierto algún documento pues se encuentra aquí en la barra de tareas. ¿Qué función tiene el menú de inicio? Pues acá cuando se da en el menú de inicio ya se despliega o sale o podemos visualizar varios programas. ¿Ya? Entonces esa es la función para poder irnos en los programas que contiene la computadora. En inglés, realiza una maqueta. Bueno, aquí no van a realizar maqueta, aquí solo van a estudiar esto. Por ejemplo, roof, window, door, garden, gate, kitchen, bedroom, living room, bathroom, stairs. Esto es los términos o vocabularios que vamos a aprender en esta sesión. Y acá pues esta es una actividad de tarea. Por ejemplo, acá roof dice, ¿qué es roof? Pues van con una línea, van a rayar acá, ¿sí? Hasta en el techo, roof. Tenemos lo que es, por ejemplo, otro, por ejemplo, bathroom, ¿qué es bathroom? Es lo que es un baño. Entonces acá tienen que con una línea donde corresponde lo que es donde está el baño. Por ejemplo, door, esta vez, door, ¿dónde está una puerta? Pues acá está la puerta, door, y acá con una línea. Y así es como van realizando los demás. Tenemos este crossword, es un crucigrama. Este se le llama crucigrama. Entonces tenemos como número 1, o con la 2. Acá 2, ¿qué nombre recibe el que es techo en inglés? Es roof. Se escribe una letra por cada espacio. R-O-O-F, roof. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es número 7. ¿Dónde está 7? Es gate. Entonces acá tienen que escribir esto, gate para acá. No, permíteme. 1, 2, 3. Gate. Van a escribir en esta parte. ¿Ya? Entonces es así como van escribiendo lo que es el nombre de cada una de estas en este crucigrama. Tenemos lo que es el word search. Aquí lo que tienen que hacer es buscar las palabras, por ejemplo, roof. Un chequeón acá y vamos a buscar donde está lo que es roof. Y está por acá, roof. Por ejemplo, door. Un chequeón acá y vamos a buscar door. Eso es todo, estimados estudiantes, y ánimo, les invito a que traten de hacer lo más que se puede, lo mejor que se puede
en sus actividades, en sus tareas que tienen que realizar en la casa. Y ánimo en todo lo que hacen y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en comunicarse, ¿verdad? Saludos cordiales para cada uno de ustedes.